Good afternoon, people. How are you today? Guys, can you listen to me? Hello, people. How are you? ¿Se me escucha? Sí, profe, perfectamente. Okay, perfect. So, sweetie, how are you today? Fine? Good, teacher. Good to hear that. Can you do me a favor? Can you give me ¿me regalas el número de tu ficha, porfa, hija? 240-49-83. 249. No, 240-49-83. Okay, perfect. Perfect. Give me just 1 second, please. Okay, yes. This is what we got for today. All right, let's give a couple more minutes for more people to enter, to join us, so we can start with all the important activities that we have for today, okay? Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. We got 2 more people. Aló, 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 aló. Okay, dime un segundito, vamos dejando admitir que van llegando más personas. Y para poder comenzar. Sí. All right. Just a couple of minutes so we can start working on this. 1, 2, 3. Sí, funciona. Sí, sí. Bueno, people, can you listen to me? ¿Me escuchan, muchachos? Yes, teacher. Okay, Profe, perfect. que, sí, que hay un compañero que dice que si le puedes activar el micrófono, que se llama Eduardo Terán, pues me dijo que le avisara. Ok, listo. Que le activara el micrófono, pero todos están con el micrófono activado en este momento. Sí, no sé, comentó eso, no sé por qué, pero pues me dijo que le avisara. Bueno, yo solo cumplo con comentar, no sé. Ok, it's okay, no problem. Bueno, muchachos, entonces vamos al inicio de esta sesión. We have here, let me see, we have 11 people connected. Perfect. Eduardo, can you listen to me? ¿Me escuchas, Eduardo? Okay. Paul Spain. Paul, can you listen to me, mister? Juan Gabriel, ¿me escuchas? Can you listen to me, Juan Gabriel? Yes, I am here. Okay, perfect. Juan Gabriel Valencia, what about you, mister? How are you today? Can you listen to me, Juan Gabriel? All right. Okay, Karen, can you listen to me? Yes, profe, que es que al compañero le sale un aviso que dice que el anfitrión no deja que participantes activen sus micrófonos. No sé si es de pronto para él, no sé, de pronto en configuración, de pronto hay algo. All right, it's okay, no problem. Let me check to see what we can do. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión?
Lo primero que vamos a realizar es que vamos a abrir un corto espacio para responder dudas, como siempre lo hacemos. ¿Cómo vamos con las actividades planteadas? ¿Cierto? Varios compañeros que me han escrito esta semana. Hemos tratado de dar solución de pronto a las situaciones de acceso a las actividades que se puedan haber presentado. Pero entonces vamos a dar el ratico, perdón, para formular esas preguntas. ¿Listo? Para que me formulen esas preguntas, esas dudas que de pronto puedan tener. Entonces vamos a regalar 5, máximo 7 minuticos para ir contestando preguntas. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, queda el micrófono abierto. Quienes tengan dudas sobre las explicaciones dadas, sobre la realización de las actividades, con mucho gusto pueden formular sus preguntas y el propósito, obviamente, muchachos, va a ser poder resolverlas y dar claridad frente a todas estas situaciones. ¿Listo? Entonces, Buenas los tardes. escucho. Hello, Mr. Profe, sí, señor. Entonces, dos cositas. Hemos estado resolviendo la fase anterior, la 3. Pues por mí no hay ningún conveniente, pues ya las presenté y ya usted hizo la valoración. A Dios gracias, todo bien. Pregunta, hoy también vamos a mirar sobre lo de la fase 4, fase de evaluación. Ok, got it. Te estás refiriendo puntualmente a las actividades que trabajamos la sesión pasada de planeación. Sí, profe, ya están presentadas, calificadas, mil gracias. Pero entonces la pregunta es, en esta sesión también vamos a hablar de las evidencias de la evaluación fase 4. Sí, señor. Ese es el propósito, que si nos queda, obviamente, dentro de los tiempos, ya de una vez explicar la realización de esas actividades. Listo, para seguir avanzando. Perfecto, profe. Dentro de eso, entonces ya estamos adelantando, leyendo material y demás, pero no hemos podido hacer la evaluación porque no está habilitada y lo mismo los foros, no hemos podido participar. Disculpe la pregunta, ¿eso le corresponde activarlo a su merced o a la instructora líder? No, eso me corresponde activarlo a mí. Me parece extraño. Espérate, yo reviso nuevamente porque, de hecho, es que todas las actividades en este momento se encuentran habilitadas. ¿Sí? Dime que me puedes escribir por aquí, por el chat de Zoom, puntualmente cuáles son esas actividades que no te están dejando ingresar, porfa. Listo, profe, ya miro entonces. Teacher. Haceme el favor para entonces tenerla muy presente y revisar a ver qué puede ser lo que está pasando. ¿Listo? Teacher, Hello, Mr. I have a question. Yes, sir. Yes. In Spanish, okay? Okay, it's up to you. Yes. Thank you so much, handsome man. Uy. Profe, una pregunta. En el caso, en el caso de los foros, ¿sí? En el Sí, caso de señor. los foros para hacer, son 3 preguntas. Y la Sí, verdad son señor. muy sencillas las preguntas. En ese caso, un ejemplo, nosotros pues ya nos activa usted ese pedazo. Sí, Yo comienzo, digamos, escribiendo las preguntas, las posteriores condiciones y alguien de mis compañeros de ficha me contesta, ¿cierto? sí, señor. Y yo retroalimento lo que esa persona me contestó. Yes, perfect. Give feedback. Yes. Ah, ok, thank you so much, teacher. Okay, See you sir. later. See you around. Take care. Básicamente esa es la actividad que debemos de desarrollar. Es darle retroalimentación a ese comentario que los compañeros nos hacen. Listo. Profe, no, solo es que es para ver si le puedes dar paso a Eduardo que le dije que saliera a ver si de pronto se le mejoraba lo del tema del micrófono. Pero espérate, qué raro lo de Eduardo, que no ve. Dame un segundito. Dame un segundito, yo mirar qué pasa con él. Debería darle paso porque creo que Ah, había listo, salido, sí, sí, entonces tenés razón, ya le acabo de dar ingreso. listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿alguien más que de pronto que tenga dudas, preguntas? Profe, una pregunta. ¿Usted en el desarrollo de las actividades, usted ya las calificó todas? ¿O porque es que yo miré y no, todavía no está calificada la mía? Ya en este momento se supone que está al 100% la calificación, que fue la última que yo hice el día de hoy en la mañana. ¿Cierto? De igual manera Sí. toca revisar, no te aparece ni cuándo la subiste.
Yo la subí hace como 2 días. Hace 2 días. A mí, el foto no lo Un puedo segundito. coger. Regálame tu nombre completo también por el chat. ¿Listo? Listo, profe. Porque lo que está pasando es que en ocasiones son actividades que desde Sofía presentan dificultades. Entonces lo que toca hacer es remitirse a Sofía para poder hacer el proceso de revisión. Entonces envíame tu nombre para yo más puntualmente entrar a revisar a ver qué pudo haber pasado. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Ok. Déjame ver. Porque mi Alright. papá Bueno, envió también. es el gringo que está hablando por allá. A mí la llevo acá. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda que tengamos Yes, para teacher. responder? Yes, sir. Go ahead, mister. Okay. I want to know about modal verb. About what? Modal verbs. Yeah, modal Yes, verbs. exactamente. Should, must, and Yes. have to. In Spanish, for my mates. Yes. Mhm, yes. Profesor, una pregunta. Esos verbos modales, nosotros los vamos a introducir dentro del English Audio en la conversación. O sea, según lo que nos pide la guía, nosotros tenemos que utilizar esos 3 verbos modales para expresar el ambiente laboral, si no estoy mal, ¿cierto? Yes, that's basically the activity. Entonces, should como una sugerencia, como un debería, el más como una obligación y el have to como una mega obligación. Yes. Well, actually, yes. That's. I'm gonna explain to you the difference. Okay. Okay, thank you so All much. right. Welcome, mister. I'm gonna explain the difference here between should, must, and have to. Give me just a minute. I'm gonna share my screen. So what we have different modal verbs, right? In English we have many modal verbs. The most common modal verbs are should, right? The verb can, sorry. The verb must, okay? And the verb may, and the verb have to. That the verb have to is and is not a modal verb. Es como que ese have to es y a la vez no es un verbo modal. Ya les voy a explicar. Ese should, cuando digo should, es cuando quiero expresar debería, ¿cierto? Como que hay cierto nivel de obligación, pero es más como modo de recomendación. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, hey, you should visit the doctor. You should visit the doctor. Deberías visitar al doctor. Estás muy pálido, ¿sí? Entonces, a él should lo que dice es eso. Deberías hacer algo, ¿ok? Por otro lado, el can, cuando yo uso el can es hablando de habilidad. Por ejemplo, cuando yo digo, I can speak Spanish or I can speak English. I can speak French. I can speak Japanese, right? El can. El must indica obligación. Obligación. Cuando yo digo, por ejemplo, I must study hard. I must study hard if I want to learn English, right? I must study hard if I want to learn English. O yo debo estudiar duro si quiero aprender inglés, ¿cierto? Entonces el must indica esa obligación, ¿ok? El may indica probabilidad. Por ejemplo, cuando usted dice, I may travel to Cartagena in December. Okay. It's because there is a probability. There is an option. O sea, no va a pasar realmente. Hay una probabilidad, una posibilidad de que yo viaje a Cartagena en diciembre, pero no es seguro, ¿sí? Básicamente ese may lo que hace es indicar eso. Y por último, el have to. Cuando yo digo I have to, all right? Or you have to send the papers today, por ejemplo. You have to send the papers today. O sea, debes enviar los documentos hoy, right? You have to send the papers today. Ahí lo que yo quiero expresar básicamente es que es necesario, ¿sí? Entonces aquí es más de obligatorio. Is mandatory. Mandatory. Here is necessary, ¿ok?
Say you have to send the papers today. It's like it's necessary that you send the papers today. That's basically how it works. Okay, sí, así funcionan los verbos modales. Remember, should, recommendation, advice, recomendación, consejo. Can, speaking about ability, capacity. I can speak English very well. Must, speaking about obligation, right? May, speaking about probability. And have to, speaking about when something is necessary. So that's basically how it works. Así es como funciona, muchachos, esta cuestión de los verbos modales, ¿cierto? Recuerden que para poder los verbos modales negativos, simplemente le metemos el shouldn't, right? Shouldn't. Por ejemplo, aquí ponemos el not, should not, o ponemos el can't, ¿sí? En este caso, can't. Aquí el must, le ponemos el mustn't. El mustn't. Va a poner su forma negativa. El may no tiene contracción, simplemente may not. Y el have to, hay que poner el auxiliar. Se le pone el don't have to. You don't have to. You don't have to send the papers today. It's like it is not necessary, right? It is not necessary that you send the papers today. Entonces, básicamente, muchachos, en inglés, así es como funcionan los modal verbs o los famosos verbos modales, right? The modal verbs in English. That is how they work. Okay, I'm gonna send you this information here to the chat. Okay. Bueno. Teacher. Yes. Other question. Yes, sir. Okay, this homework to work for persons is possible? Yeah, it's okay, no problem. For people. Okay, see, yes, for people. No problem, my friend. It is okay. Okay, thank you. Thank you so Welcome, much. sir. Any more questions? Somebody else who has a question or something? Disculpe, profe, listo. Ya le envié al chat del Zoom las dos evidencias que no hemos logrado entrar porque no están activadas para que usted, por favor, nos colabore. Perfect. Perfect, my friend. Okay. Thank you very much. Anybody else with questions? Somebody else? Bueno, muchachos, acerca de la actividad que programamos la clase pasada, lo que se explicó, no hubo dudas, preguntas, everybody is okay with that particular activity that I assigned the previous class? No problem? Okay, it's okay. So now let's go forward and explain the activity that we have for today, okay? Now I am going to share my screen and I am going to explain to you what it is that we have to do, right? What it is that we have to answer, that we have to do in this particular part of the course, okay? There you go. So I'm going to share the screen. Okay, guys, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. Now, basically, this is what we have here. Okay. So we have evaluate. The previous class, I explained some activities that belong to planning. So there were basically two principal activities that you have to do. The questionnaire, that was activity number 1, and activity number 2 was the chronic, in which you have to go to the internet, look for information about a famous character in accountancy, and prepare a chronic. Okay. Now, nobody has questions about that particular activity. That's okay. What are we going to do right now? Pay attention to this, okay? Right now, I am going to give you the opportunity. I need one volunteer. Necesito un voluntario que nos socialice esa crónica que realizó. ¿Ok? Lo que se explicó.
de cómo realizar la crónica. Necesito un voluntario que nos lea la composición que hizo. ¿Quién desea compartirla antes de proseguir? Somebody? De la crónica, del trabajo de la crónica. Hello? Nobody wants to share. No? Bueno, seguida entonces escojo una persona que se supone que ya la debemos de tener lista o al menos avanzada, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver las actividades que debemos realizar en la fase 4, que es la fase... Apágueme, Sally, apágueme el ventilador. Guys, entonces apaguemos el micrófono, por favor. Claro, Vamos a ver las actividades que están para la fase 4, que es nuestra fase de evaluación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en esa fase de evaluación inicialmente hay 3 actividades. Ahí nos están hablando de un cuestionario, nos están hablando de un foro y nos están hablando de un audio que hay que hacer, ¿cierto? Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en 2 actividades fundamentales. Vamos a enfocarnos en 2 para poder hacer las cosas bien. ¿Cuáles son esas 2 actividades que vamos a realizar? Vamos a realizar primero que todo el foro, ¿sí? En primera instancia. Listo. Y en segunda instancia vamos a hacer el audio. ¿Ok? Pero ¿de qué se trata ese foro? It's very simple. It's like this. ¿Ok? Te dice, Learning Activity, Dialogue about Possible Solutions. Te dice, dentro de los contextos laborales es necesario tener en cuenta las diferentes situaciones que se presentan y las soluciones que se le pueden dar. Entonces, básicamente es construir una interacción en torno a esos contextos laborales que nosotros manejamos a partir de situaciones personales que se vayan viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar estos verbos modales que yo acabo de explicarles. Básicamente nos vamos a enfocar en 3 de esos verbos, que son el verbo should, ¿cierto? Que recuerden que es el verbo debería, que es el que sirve para dar consejos, para dar sugerencias, ¿sí? Cuando una persona está enferma, cuando no sabe qué hacer, yo utilizo este verbo. Hey, you should talk to your boss, you should speak with your girlfriend. Nos vamos a enfocar también en el verbo, un segundito, en el verbo must, right? Y nos vamos a enfocar en el verbo have to, en el verbo have to. Vamos a enfocarnos en esos 3 verbos modales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esos 3 verbos modales que tenemos, vamos a construir una interacción en la cual hablemos de esas diferentes problemáticas que se presentan en los contextos laborales, ¿cierto? Vamos a plantear diferentes situaciones en las cuales los pongamos en práctica y tengamos la posibilidad, les voy a compartir pantalla, y tengamos la posibilidad de aplicarlos en un contexto determinado. Okay? What is important? Pay attention. It is important to remember that all the interaction must be in English. So what is the idea? Very simple. I am going to post, then my classmate is going to answer my post. You have to answer minimum 2 posts. And after that, I am going to give feedback. I am going to give feedback to whatever my classmate posts. So that's basically the purpose. And obviously, all the interaction that I am going to have will be using the modal verbs. Okay, that's the principal topic. So the principal topic here in this particular activity that we have is laboral contexts. Yes, put different situations, different problematic situations using the modal verb. Okay, that's basically what you have to do. Why? Because it is important to learn how to use them. Okay, how to give different solutions to situations and problems that appear in the laboral context. Let me give you an example. I'm going to give you an example. Okay,
Well, one example, a particular situation that sometimes happens is this, okay? Sometimes, la situación particular que sucede en los contextos laborales es esta, que dice así, sometimes people feel very unhappy because they must work more than 8 hours and they don't get more money. ¿Ok? And they don't get more money. Entonces ahí ya estoy planteando una situación. ¿Sí? Sometimes people feel very unhappy because they must work more than 8 hours and they don't get more money. Entonces, algunas veces la gente se siente muy infeliz. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar más de las 8 horas y no reciben dinero extra, ¿cierto? Entonces la pregunta es, what should I do when it happens to me? ¿Cierto? Se va a plantear una situación y a partir de esa situación plantea una pregunta, ¿cierto? What should I do when it happens to me? Entonces, ya en la interacción que va a haber, las personas pueden entrar y pueden contestar esa pregunta que usted está planteando. Entonces, por ejemplo, you should speak to your boss and ask for a money raise, ¿sí? O sea, debes hablar con tu jefe y pedirle un aumento de sueldo, ¿cierto? Entonces, así funciona esto, así funciona esta participación en el foro. Entonces, básicamente es hablar de situaciones problemáticas que se presentan en el contexto laboral, pero imprimirles los verbos modales, ¿listo? Que ya sabemos que los verbos modales son todos estos, pero que no vamos a utilizar sino el should, el must y el have to, ¿ok? Básicamente. Teacher, Luego, yes, ma'am. bueno, puedo decir un ejemplo, pero pues también para que, lo voy a decir en inglés para que le pase a una compañera, ¿sí, sí está bien? Of course. You should give admission to a person. Okay, thank you. Me. O sea, es que es para que les pase a una Yes. compañera, pero pues Yes. lo quise decir también en inglés pues, para Perfect. practicar el modal verbs. Amazing. Very good. Congratulations. Brigitte. To Brigitte. Right? That's the classmate that I had to give admission. Got it. Yes, teacher. Okay, perfect. Teacher, pues ahí, o sea, se podría usar el can o el should. O sea, Excellent. Excellent. Should. Very good. Should, ¿cómo se dice? Should. Repeat. Should. Should. Should, ¿ya? Ahí no pronuncias la L, o sea, no pronuncias el should, no, should. O sea, como terminado en T. En D de dedo. Should. Should. Yes. Okay? Yes, gracias. Very good, Karen. Very good. That's the idea. English is about that. It's about practice, okay? It's about practice. Now, my people, let's go to the second exercise, to the second activity. Entonces, esa es la primera, ¿sí? Luego procedemos a realizar el audio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Primero, obviamente, tenemos que abordar el material de estudio, ¿cierto? Y aquí ya lo que vamos a hacer es que en un audio vamos a tratar toda esta parte de las creencias, las obligaciones, pero todo enfocado en el contexto laboral. Muchachos, acuérdense de apagar el micrófono. Estaba muy rica, pero es que Hello. Ve a la nevera y mira si te... Ay, pero Apagar el tú puedes hacer micrófono. como... Pero como tú sabes que tu mamá está cansada, vas a ir a mirar tu Voy a la novela. Listo. Bueno, muchachos, recuerden apagar los micrófonos cuando estén en sesión online. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa y sucede. Dame un segundito, por favor. Que este es el video. Resulta y sucede que tenemos que hacer un audio. Ok, give me just a minute. Le voy a actualizar al... Give me just one second.
Deben un segundito que es que le voy a actualizar al Zoom. Me llevo por allá para otra parte. Entonces vamos con la siguiente actividad que es el audio, ¿cierto? Bueno, ya, ahora sí. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Muchachos, ¿cuál es la segunda actividad? Básicamente, esa actividad consiste en un audio, ¿cierto? Estamos trabajando toda la parte de contextos laborales, ¿sí? Laboral context, that's basically what it is about, all right? So now I want to listen to you. I want to listen to you. En nuestra próxima sesión online, yo quiero escucharlos a ustedes contándome este audio que van a realizar, ¿cierto? I want to listen to you, all right? So what is the idea? Basically, we have to create an audio. Here you have all the recommendations, you have all the instructions. I'm not going to read that information because it is not necessary, okay? But basically, I am going to explain here, I'm going to explain here what is the idea. I mean, what is the principal idea with this audio that you have to prepare? So it's an audio exercise. Audio exercise about Laura beliefs, right? About Laura beliefs, okay? And tendencies. Okay. That's it. I'm gonna explain to you. So, what you have to prepare is, first of all, a script. Lo primero que usted tiene que preparar es una especie de guión, su guioncito, usted qué es lo que va a decir. Entonces usted se va a enfocar en toda esta parte de sus creencias y sus tendencias en todo lo que es el ambiente, el contexto laboral. O sea, nos va a hablar desde su experiencia o sus creencias de cómo cree usted que se deben desarrollar las cosas en los ambientes laborales, cómo es el deber ser o cómo deberían ser las cosas según, obviamente, su posición. Entonces usted va a empezar a desglosar varias ideas. Entonces, por ejemplo, I think companies should offer people better salaries and give them the opportunity to spend more time with their families. ¿Sí o no? Entonces, pienso que las empresas deberían ofrecerle a la gente mejores salarios y darle más oportunidad de estar con sus familias, por ejemplo, ¿cierto? Entonces va haciendo así, va desglosando ideitas, ¿cierto? Desglosa mínimo unas 10 ideitas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? ¿Ya qué va a hacer? Luego que tenga las 10 ideas sobre cómo cree usted que deben realizarse las cosas en el ambiente laboral, usted le va a meter los conectores. En la sesión online anterior les expliqué los conectores. Connector of addition, connector of contrast. ¿Sí? Ahí van a encontrar diferentes conectores. Entonces lo que van a hacer es que esas ideas van a ir conectándolas con diferentes conectores lógicos. Por ejemplo, besides, aquí me van a poner un besides, ponen una coma y aquí me ponen la segunda idea, ¿cierto? Aquí me ponen un additionally, van una coma y me ponen la siguiente idea y así sucesivamente. Entonces lo que van a ir haciendo, muchachos, es eso. A medida que van avanzando, le van poniendo conectores y van sumando ideas hasta que me junten
todas las ideas que van a tener ahí. Una vez ya tengan el script o tengan el guión, por así decirlo, entonces van a proceder a grabar su audio. ¿Cuánto tiempo? Depende de ustedes. No hay problema, no tengo un máximo, un mínimo de tiempo. Lo importante es que al menos deben meter 10 ideitas. All right, minimum 10 ideas about your beliefs in the laboral contest. That's basically what you have to do. And that's basically what you have to prepare, my people. When you record the audio, you just put it in the system, put it in the platform, and that's it. Okay? That's it, my people. Yes, let me give you another example. In my opinion, or for example, this, people who don't want to work, to continue working in the companies should tell the boss minimum 1 month ahead. Bueno, estoy inventando. Entonces, por así decirlo, la gente que no quiere seguir trabajando en las empresas debería decirle al jefe al menos con un mes de anticipación. Entonces, ¿usted qué hace? Esta idea va cogiéndola aquí, pum, y me la va conectando con esto. Entonces ahí usted ya va a ir construyendo un texto. Luego le va a meter otra ideita y le pone otro conectorcito aquí y así sucesivamente hasta que usted sin darse cuenta ya tiene un texto conformado gramaticalmente de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, muchachos, básicamente esta es la segunda actividad. Chicos, nos van quedando apenas 2 minutos 30. Lastimosamente este Zoom solo ofrece 30 minutos gratuitos. Les voy a mandar esto al chat para que por favor lo tengan ahí. De igual manera la sesión online va a quedar grabada, ¿cierto? Y vamos a dar estos 2 minuticos para resolver dudas o preguntas. Ya saben que si de pronto se nos apaga la sesión abruptamente, es por eso. ¿Listo? No entendí, profe. Hola. No entendí. Buenas noches, profe. No entendí, pues, lo del foro, sí le entendí a Paul que habló sobre que debemos escribir ideas o hacer unas preguntas y retroalimentar, ¿sí? Sí. Pero la segunda no entendí, que usted dice, no le entendí, la verdad. Nada. Bueno, es un audio, tienes que hacer un audio, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente, partamos de ahí, o sea, es grabar tu voz, ¿cierto? Pero antes de grabar tu voz debes hacer un texto, ¿cierto? Porque no es salir a improvisar. ¿Sobre qué? Sobre cuáles son tus creencias respecto a cómo deberían ser las cosas en el ambiente laboral. Entonces, por así decirlo, vas pensando desde tu experiencia laboral. Bueno, yo pienso que las empresas deberían pagarle a la gente mejores salarios y darle más oportunidad de estar con las familias. Bueno, ahí está la primera idea. Otra idea, boom, boom, boom. Sí, mínimo 10 ideitas así. Entonces ya coges y las vas juntando con diferentes conectores. ¿Cuáles son los conectores? El adicionalmente, ¿sí? El additionally, el además. Ok. ¿Y tiene que ser un determinado tiempo el No, audio, profe? no, recuerda que tiempo no hay. Lo importante es que sea mínimo 10 ideitas. Listo, muchachos, qué pena. No Es que tiene que, o sea, es un audio sin video, sin nada, solamente el audio. solamente el audio. Chicos, nos va quedando un minutico. Si de pronto se nos apaga, me van escribiendo las duditas que tengan por el chat. Listo. Pero ya te quedó claro, Tatiana. Sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta? Ay, ¿la evaluación es obligatoria o no? ¿A qué? La evaluación. Yes, it's mandatory. Yeah. Ok. It is mandatory. Any more questions? No, Bueno, teacher, thank muchachos, you so much. siendo así entonces.